Muy buenos días, amados amigos y hermanos jóvenes presentes y también los adultos que veo que están también aquí, algunos niños también. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Para esta ocasión leemos dos escrituras, una en San Juan capítulo 15, verso 15 al 16, donde dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y en el capítulo 15, versos 15 al 17 de San Juan, y ahora en el capítulo 3, versos 22 al 30 de San Juan, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del Padre. Leo de nuevo el verso 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es Jesucristo eligiendo novia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Así como todo joven busca y elige una novia, Jesucristo ha elegido una novia, la cual Él ha estado buscando de etapa en etapa, de edad en edad, pues ha estado buscando los miembros de esa novia, y esa novia es su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Juan ahí habla que el que tiene la esposa es el esposo, y el amigo del esposo, que es Juan el Bautista, y el esposo es Jesucristo. El amigo del esposo, el precursor, se goza de la voz del esposo, o sea, se goza del mensaje que está predicando Jesucristo, con el cual está buscando los miembros de su esposa, de su novia, la amada iglesia del Señor Jesucristo. Y encontramos que en lo espiritual, vean, Pablo nos dice que San Pablo
ha desposado a la iglesia con Cristo. Eso está en 2 de Corintios capítulo 11, verso 1 en adelante, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora encontramos que San Pablo, a todos los que recibían el mensaje del Evangelio de Cristo y los bautizaba en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizaba con Espíritu Santo y fuego, venían a formar parte de esa esposa desposada con Cristo por San Pablo. Pablo dice: os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y ahora, así como María estaba desposada con José, pero todavía no se habían juntado, pero estaba ya comprometida con José, ahora la iglesia del Señor Jesucristo está desposada con Cristo, siendo la iglesia una virgen pura. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo es la novia elegida del Señor Jesucristo. Y los miembros de esa novia que está desposada con Cristo, Él los ha estado buscando de etapa en etapa, de edad en edad, a través de las diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Y para este tiempo final, Él está buscando y llamando los últimos miembros de su novia elegida, a la cual pertenecen ¿quiénes? Todos nosotros. Encontramos que en lo espiritual la iglesia del Señor Jesucristo está casada con Cristo. Dice en Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y ahora vean cómo San Pablo hace aquí el paralelo que hay entre Cristo y su iglesia y el hombre casado y su esposa. Y ahora
encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo es carne de su carne, hueso de sus huesos, hueso de sus huesos y sangre de su sangre. Él es su Salvador. Y ahora dice San Pablo que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Y los maridos deben amar a su esposa así como Cristo ama a su iglesia. Y así como Cristo ha estado buscando y eligiendo su novia, así el joven busca y elige una joven y viene a ser luego su novia para luego ser su esposa. Ahora, ¿desde cuándo Cristo eligió su iglesia novia? Desde antes de la fundación del mundo. Dice en Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vean, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora vean, hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y para ser santos y sin mancha delante de Él, pues tenemos que ser limpios con la sangre de Jesucristo, luego de ser perdonados por Cristo, y para eso hay que recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ese propósito. De esto fue que habló San Pedro en 1 Pedro capítulo 1, verso 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vean, hemos sido elegidos según la presciencia de Dios, de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea que la iglesia novia de Jesucristo ha sido elegida desde antes de la fundación del mundo. Ha sido elegida y predestinada para ser rociada con la sangre de Cristo. Por consiguiente, los miembros de esa iglesia novia estarán recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, de etapa en etapa, de edad en edad, en el tiempo que les toque vivir aquí en la tierra. Dice en 1 Pedro capítulo 1, versos 19 en adelante, la forma en que hemos nosotros sido rescatados. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde cuando Cristo fue destinado como cordero de Dios para derramar su sangre por nosotros y limpiarnos y rescatarnos, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, pero manifestado en la tierra en carne humana en los posteriores tiempos, que son los días postreros que comenzaron con el quinto milenio, y en el cual ya Cristo estaba aquí en la tierra, pues había nacido de 3 a 7 años antes de comenzar el quinto milenio. Y cuando comenzó el quinto milenio,
comenzaron los días postreros, porque los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros, y los milenios postreros son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso San Pedro y San Pablo, en el tiempo en que ellos estuvieron predicando en la tierra, dijeron que aquellos eran los días postreros. ¿Por qué? Porque los días postreros son quinto, sexto y séptimo milenio para los seres humanos. Esos son los días postreros delante de Dios, porque delante de Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y dice el profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4. Ahora podemos ver que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, y podemos ver que la iglesia novia de Jesucristo, la elegida, ha sido elegida desde antes de la fundación del mundo. Y ahora veamos lo que nos dice la Escritura acerca de una gran fiesta, una gran boda o una gran fiesta de boda. En el capítulo 22 de San Mateo, verso 1 en adelante, dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no tenía vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Y ahora lo importante es pertenecer al grupo de los pocos escogidos, porque esos escogidos son los elegidos de Dios, que forman la iglesia novia elegida de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, ahí podemos ver que el rey mandó a sus siervos por los caminos a buscar a todas las personas que encontraran. Y eso es lo que se ha estado haciendo desde que se comenzó a predicar el Evangelio de la Gracia, desde el día de Pentecostés en adelante, en donde se han estado buscando a todas las personas
para que reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador, obtengan el perdón de sus pecados, sean limpios con la sangre de Cristo de todo pecado, sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y reciban así el nuevo nacimiento y nazcan en la novia elegida de Cristo, la cual es su iglesia. Esta misma parábola la encontramos en San Lucas, enfocando ciertos ángulos o aspectos que no fueron vistos en aquella parábola de San Mateo. Dice en el capítulo 14, verso 16 de San Lucas, verso 16 en adelante, dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Siempre el siervo aquí es el Espíritu Santo. Y luego que fue por todos los lugares y se llenó la casa, dijo: se ha hecho como tú mandaste, pero todavía hay lugar. Durante las diferentes etapas de la iglesia, el tiempo de los apóstoles y el tiempo de las 7 edades de la iglesia, en donde el Espíritu Santo estuvo en el mensajero de cada edad, llamando y buscando los escogidos que formarían la iglesia novia de Jesucristo. Hizo esa labor el Espíritu Santo, pero ahora dice: todavía hay lugar en la casa. Todavía hay lugar, y ese es el lugar santísimo de la iglesia de Jesucristo, del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular. Y ahí en ese lugar es que son colocados los últimos que son buscados y traídos a esa gran fiesta, a esa gran cena. Por lo tanto, el último llamado del siervo del Espíritu Santo llama y junta a los escogidos finales y los coloca en el lugar que quedaba sin ocupar, que es la edad de la piedra angular. Ahí es donde Él está llamando y juntando todos sus escogidos de este tiempo final. Ahí es donde nos ha colocado a todos nosotros, para así formar parte de la novia elegida de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo eligiendo su novio.
Ya fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero aquí en la tierra tenemos que ser manifestados y ocupar nuestro lugar en el cuerpo místico de Cristo, la iglesia de Jesucristo, que es la novia elegida por nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que sepan ustedes que ustedes han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en la tierra en este tiempo final para ocupar el lugar de la edad de la piedra angular y así venir a formar parte de la iglesia novia elegida de nuestro amado Señor Jesucristo. Jóvenes, así como Cristo ha elegido una iglesia novia para ser su esposa y tener hijos por medio de ella y a través de ella en lo espiritual, en la fase espiritual, ha estado teniendo hijos e hijas de Dios en cada etapa, en cada edad en que el Espíritu de Cristo ha venido manifestado en el mensajero correspondiente a cada edad y se ha unido con su iglesia y han nacido los hijos e hijas de Dios de esa edad por creación divina. Han nacido a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Han nacido del agua y del Espíritu. Ahora, jóvenes, así como Cristo ha elegido una novia para ser su esposa y tener hijos y tener una familia, así también todo joven elige una novia para ser su esposa, su compañera, a través de la cual tener hijos, tener y formar una familia. Oren a Dios antes de buscar una novia. Y las jovencitas oren a Dios para que llegue el que Dios predestinó para usted desde antes de la fundación del mundo. Y así también cada joven ore para que Dios le provea la joven que Dios predestinó para usted desde antes de la fundación del mundo. Así como la novia elegida de Cristo es la que Dios destinó desde antes de la fundación del mundo. Es la iglesia del Señor Jesucristo, ordenada por Dios, predestinada por Dios, para ser rociada con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador, y venir a ser la iglesia novia y esposa de Cristo, para Cristo reproducirse en hijos e hijas de Dios a través de su iglesia. Y a través de su iglesia tener esos hijos e hijas de Dios. Cuando el pueblo hebreo rechazó a Cristo, rechazó la bendición de ser la iglesia novia del Señor Jesucristo para tener los hijos e hijas de Dios del cielo celestiales, la descendencia celestial de Abraham, que es la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial. Y ahora hemos visto que Jesucristo ha elegido una novia, y esto fue desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en la tierra de edad en edad. Y de edad en edad se ha unido a Jesucristo para tener hijos e hijas de Dios. En lo físico, para darnos el cuerpo físico glorificado, todavía en esa parte la iglesia es la novia del Señor Jesucristo. Pero Cristo y su iglesia en su segunda venida se estarán uniendo para Cristo reproducirse en hijos e hijas de Dios, en cuerpos eternos y glorificados,
resucitar muertos creyentes en Él, y a nosotros nos transformará. Y así la iglesia del Señor Jesucristo dará a luz hijos e hijas de Dios en lo literal, o sea, dará los hijos e hijas de Dios en cuerpos eternos y glorificados. Las diferentes religiones del mundo no producirán hijos e hijas de Dios en cuerpos glorificados, solamente la iglesia del Señor Jesucristo, porque es la iglesia novia elegida de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es la única que puede producir hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo eligiendo novia. Ese ha sido nuestro tema. Ha sido una bendición grande para mí estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, Jesucristo eligiendo novia. ¿Ve? En la misma forma en que nosotros hemos elegido una novia. Cristo, desde antes de la fundación del mundo, nos eligió a nosotros como su iglesia novia, y así también a los de las edades pasadas que recibieron a Cristo como su Salvador, fueron bautizados en agua en su nombre. Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego y obtuvieron el nuevo nacimiento. Nacieron como los miembros de la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y ahora en este tiempo nosotros somos los miembros de la iglesia novia del Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y les guarde y les use también grandemente en su obra en este tiempo final. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo nuevamente al ministro, el reverendo Jesús García, para continuar. Y ya nos veremos en la noche, Dios mediante, en la actividad que ya está programada. Que Dios les bendiga y les guarde a todos y les use grandemente en su obra en este tiempo final. Quiero